El combate espiritual. Capítulo 13. ¿Cómo combatir la sensualidad? ¿Y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien? Recordemos lo que decía San Pablo. Tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Repito, tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Para salir vencedores de este combate, que es de todos los días y de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a enumerar seguidamente. Lo primero, cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón aconseja, es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera. Si los consentimos, empiezan a crecer y a esclavizarnos. Lo segundo, tenemos que llevar a cabo actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza. Si el orgullo nos incita a creernos algo y a desear alabanzas, es necesario recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva el viento. Si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada vileza acarrea al alma, etc. Repito, si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama y de paz que cada vileza acarrea al alma. Una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos con firmeza contra sus trampas o deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de tentarnos para que nosotros, creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de los peligros y pensemos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal. En esto sí que conviene cumplir lo que aconseja San Pablo: trabajar en la propia santificación con temor y temblor. Repito, trabajar en la propia santificación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y quien está en pie, tenga cuidado de no caerse. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque tan pronto como empecemos a creernos capaces
de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener humillantes derrotas. Dios resiste a los orgullosos. Repito, Dios resiste a los orgullosos. Santiago capítulo 4, versículo 16. Por eso el profeta Isaías dice: lo que Dios desea es que permanezcas humilde ante Él. Repito, por eso el profeta Isaías decía: lo que Dios desea es que permanezcas humilde ante Él. Tercer acto: aborrecer lo que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los ataques de los enemigos de la salvación, de haber pensado y reflexionado en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta de que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla. Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer, y tratemos de adquirir hacia él no sólo aversión y asco, sino repugnancia y horror. Lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Repito, lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Cuarto medio: para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones, es necesario llevar a cabo numerosas acciones internas que sean directamente contrarias a nuestras pasiones desordenadas. Repito, para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones, es necesario llevar a cabo numerosas acciones internas que sean directamente contrarias a nuestras pasiones desordenadas. Así, por ejemplo, si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta o nos llena de mal genio o de ira, es necesario amar, aceptar ese mal trato y hasta desear que nos vuelvan a colocar en trances similares para así tener ocasión de ejercitar la paciencia. Y esto por una razón: porque no podemos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin emprender actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. Así, por más que deseemos tener paciencia, si no nos ejercitamos en actos contrarios a la impaciencia, no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de degustarnos por cualquier cosa, el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria ni que nos hieran el orgullo y el amor propio. Mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo, de deseo de que se cumplan los propios caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. Un remedio que no puede faltar: nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud
sino destruye el vicio contrario haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. 1000 veces se puede desear liberarse de una mala amistad, pero si no se realizan movimientos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá lastimándome. Y ya sabemos lo que dijo San Pablo: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Repito, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No bastan unos pocos actos. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos. Y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a ese vicio, se necesitan repetidas y frecuentes acciones rectas hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Y aún más, es necesario mayor número de actuaciones virtuosas para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para desarrollar un vicio, porque a éste le colaboran las pasiones y malas inclinaciones, y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y envilecida por el pecado. Hacerlo aunque cueste. Todo lo que vale cuesta. Repito, todo lo que vale cuesta. No vayamos a creer que emprender movimientos de virtud contrarios a los vicios es algo sencillo y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y serenidad a quien nos humilla y ofende ayuda enormemente a ejercitar la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo: ser fríos, incluso despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma, va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso. Pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho mayor. Repito, pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho mayor. Por tanto, no dejemos de llevar a cabo esos actos contrarios a los vicios, aun cuando nos parezca sentir que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de la gloria que nos espera es muy grande. Repito, la corona de la gloria que nos espera es muy grande. Cuidado con los enemigos pequeños. El libro El Cantar de los Cantares dice: hay que hacerles cacería a los pequeños roedores, porque pueden destruir nuestro cultivo. Cánticos 2:15. En la vida espiritual debemos cumplir este mandamiento. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos los impulsos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños, porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos más jóvenes sirven a los ladrones mayores para allanar las casas, entrando primero los menores por la ventana a abrir la puerta para que accedan los veteranos. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida cotidiana las pequeñas imperfecciones que franquean el paso a los mayores.
un descuido peligroso. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado para evitar pequeñas faltas, dejándose llevar por pasiones y malas inclinaciones en asuntos banales y aparentemente sin gran importancia, y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban, sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron enorme daño espiritual. Así, por ejemplo, habiendo hecho voto de castidad, se imagina a alguien que puede vivir tomando de la mano, dando pequeñas caricias, que le es permitido lanzar frecuentes miradas afectuosas al rostro, decir palabras salameras y de no necesaria afectuosidad, mirar escenas o representaciones materialistas y hasta sensuales, aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o sensibleras, etcétera, en el momento le parecen pequeñeces. Repito, en ese momento le parecen pequeñeces, pero cuando menos lo piense, puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad e incapaz de reaccionar ante sus perversas inclinaciones, y se cumple lo que decía Jesús: ¿quién no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande? Repito, Jesús decía: quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Lucas 16:10. Hay que mortificarse en lo que es lícito. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple y reza así: quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Repito, quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Se considera lícito lo que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito y lo que es necesario. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es solamente lícito no es necesario. Si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales, porque la persona se irá acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma, y cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya tendrá fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de numerosas tentaciones. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió y la callaron por mortificación, y después, cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir unas palabras ofensivas, ya no las dijeron porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir? Provechoso repaso. Ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando, porque si los cumplimos vamos a obtener una verdadera renovación en nuestra vida interior, y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales, y en poco tiempo alcanzaremos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en templanza y en santidad casi sin darnos cuenta. ¿Por qué no ensayarlos también nosotros?
¿Por qué, repito, no ensayarlos también nosotros? Lo contrario es muy dañino. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cualquiera de estos consejos que acabamos de recordar, repito, la experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos quedaremos sin conseguir verdaderos avances en la virtud, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y a agradar con nuestro comportamiento al Redentor y Salvador crucificado. Con pequeños actos se adquieren las virtudes. Repito, con pequeños actos se adquieren las virtudes. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los hábitos perniciosos y las malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las inclinaciones perversas se oponen a las inclinaciones piadosas de la voluntad, de la misma manera las virtudes y buenas costumbres se adquieren con frecuentes y repetidos actos de voluntad, con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea y manda, y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra. Repito, con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea y manda, y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida, por más que sus malas inclinaciones traten de pervertirla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento, así también nunca alguien logrará tener virtud y santidad por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y a evitar el mal. Repito, así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida, por más que sus malas inclinaciones traten de pervertirla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento, así también nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y a evitar el mal. Queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, hasta aquí el final del capítulo 13.